Buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué pena, disculpe. Doctor Luis Fernando, buenas noches. Cordial saludo. Anoche hablamos de la retractación, ¿cierto? Quedamos ahí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, efectivamente hablamos de la retractación en un contrato, doctor. Listo. ¿Ya les aparece ahí la pantalla? Ley 1880. Sí, señor. Ok, bueno, vamos a hablar ahora de las modalidades de la compraventa. Listo, ¿quién me ayuda entonces con el artículo 1863? Listo, doctor. 1863. Modalidades de la compraventa. La venta puede ser pura y simple o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de las cosas o del precio. Puede tener por objeto dos o más alternativas. Bajo todos estos respectos, se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no fueren modificadas por las. Ok, listo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la compraventa no es solamente que la persona llega, paga y recibe la cosa, ¿sí? O sea, que se perfeccione inmediatamente el contrato. Puede también colocarse situaciones como que haya una condición suspensiva en el contrato, ¿sí? O que haya una condición resolutoria. Ahora más adelante vamos a mirar esas modalidades. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Señor. Ok, ahora miremos cómo determinar el precio. Artículo 1864. ¿Quién me ayuda con el artículo? Artículo 1864 del Código Civil. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que le fijen. Si se trata de cosas fungibles y se venden al corriente de plazo, se entenderá el del día de la entrega a menos de expresarse otra cosa. ¿Qué significa eso? Que si las partes no establecieron en el momento el precio de la cosa, pueden establecer la forma de cómo determinar el precio. Entonces, una forma de determinar el precio puede ser en los contratos civiles que se diga, digamos que el precio será el del día que se entregue la cosa, ¿sí? Por ejemplo, en caso de que se celebre la compraventa y la entrega de la cosa sea posterior, entonces se puede determinar esa forma de cómo cuantificar el precio. ¿Ok? Si las partes no determinan entonces el precio, podríamos decir que sería válido el contrato de compraventa. No, porque está faltando una de las cláusulas que se tienen que debe estar en el contrato de compraventa. Porque si no, pues si no estipulamos un valor del inmueble, pues tampoco podemos estipular el valor de las arras. Y lógico que ahí se desprenden una cantidad de consecuencias. Ahora, para la compraventa desde el punto de vista del Código Civil, acuérdense que veíamos anoche en la clase pasada que habían dos elementos que eran los elementos
digamos, esenciales en la compraventa, y era determinar la entrega de la cosa, o sea, determinar lo que se está vendiendo y pactar el precio. Entonces, si no se pacta el precio o no se menciona cómo se va a determinar el precio, entonces el contrato no sería válido, ¿ok? Pero en materia comercial es diferente, porque en materia mercantil, si no se estableció por las partes, se va a determinar lo que valga en ese día. Es diferente. Porque acá solamente lo está determinando si las partes lo indican. Pero pueda que las partes no lo indiquen. Perdón, profesor, o sea que eso, por ejemplo, se daría mucho en un contrato de compra de oro que sube y baja. ¿Podría darse en ese sentido que cuadrarían el precio en el momento en que esté el precio del oro? Sí, podría ser, en ese ejemplo, sí. Profesor, y de pronto cuando se hace los contratos el contrato que se hace por la compra de un seguro todo riesgo, que hay veces el vehículo sufre una determinada situación y lo dan como riesgo o pérdida total, y al momento de tasar no miran la póliza, sino que miran lo que en ese momento cuesta en fase colda. Pero eso es diferente porque ahí no hay compraventa. Yo entiendo lo que menciona como una comparación de que se determina según unas reglas, en ese caso, según Fasecolda, que es el gremio asegurador. Pero acá las partes en el contrato civil pueden establecer el mecanismo que quieran, ¿sí? Porque no estamos hablando de que sean comerciantes, que es la diferencia. Cuando ustedes vean después contratos comerciales, ya ahí mirarán que hay unas reglas un poco diferentes, aunque la esencia de la figura es la misma, pero habrían unas reglas un poco diferentes en cuanto a la parte del precio y de las obligaciones del comprador cuando están frente a una compraventa comercial. Ok. ¿Hasta acá todo está claro o hay dudas? Ahí vamos bien. ¿Les aparece ya la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a mirar de que se puede vender varias cosas, no necesariamente una cosa que esté determinada, ¿sí? Entonces vamos a mirar el 1867. ¿Quién me ayuda con el 1867? Artículo 1867. Venta de universalidades. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros. Ya se venda el total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritura pública, aunque se entiendan a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos lícitos. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderá que no lo son en la venta. Toda manipulación contraria es nula. Bueno, ¿qué significa esto? Que en un contrato de compraventa civil, una persona no puede vender todos sus bienes que tiene presentes, o sea, es decir, desde que diga vendo todos los bienes que tengo en este momento y los que llegue a tener en el futuro.
para poder vender una universalidad, tiene que especificarlos, tiene que mencionarlos, ¿sí? O sea, no puede quedar como algo genérico, porque bueno, listo, todos los bienes que tenga, entonces ¿cómo va a saberse cuáles son los bienes que entrarían en esa venta? ¿Sí me hago entender? No puede ser algo tan genérico. Habría que especificar, entonces, cuáles son las especies o qué clase de bienes está vendiendo, la cantidad, el género, y tendría que hacerlo por escritura pública. ¿Por qué creen ustedes que el legislador establece aquí esta obligación de que se haga esa venta cuando son de muchos bienes mediante una escritura pública? Para Porque puede que existir Ajá, los escucho. Doctor, pero es que ahí se supone que cada bien de dicha persona debe tener una solemnidad, o sea, tiene su documento independiente. Entonces, para vender en conjunto tendrías que unir todos en un solo núcleo o en una sola, como una empresa, sería. Porque si yo tengo un carro, tengo un lote, tengo un apartamento, tengo una casa, tengo una finca, cada uno tiene su escritura, su documento independiente y no lo podría vender globalmente. Entonces tendría que hacerlo por separado. Y me supongo, si fuera una empresa ya sería diferente. Yo tengo acciones en Copetrol, pues yo puedo vender todas las opciones. 1000 acciones que tenga las puedo vender en conjunto. Como también las podría vender individuales. O sea, por grupo. No necesariamente por eso, Uh-huh. sino que si son bienes, por ejemplo, que se mezclen bienes muebles o con bienes inmuebles con bienes muebles, entonces habrán algunos que toque hacer la solemnidad de determinarlo para poder hacer la transferencia del dominio a través de la respectiva escritura pública. 1. 2. Al especificar toda la cantidad de bienes en la escritura, se estaría cumpliendo con un principio que se llama oponibilidad. ¿Y qué es la oponibilidad? La oponibilidad es el principio de publicidad de dos actos. Así como cuando una persona vende un vehículo, realiza el contrato de venta del vehículo, pero hay que llevar ese traspaso a registrar en la oficina de tránsito. ¿Para qué? Para que todas las personas hacerle publicidad para que cualquier interesado se dé por enterado, por decirlo de alguna forma, que realizó esa venta y a quién se la realizó. ¿Ok? Entonces, es por ese principio de publicidad de los actos, como cuando se hace la transmisión de la titularidad de un bien inmueble, que toca llevar esa escritura pública al registro, porque lo que va a dar al final la propiedad de una casa no es la escritura pública, la propiedad la da la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. Si no se registra un instrumento público, la persona no se va a considerar que es la propietaria, así tenga escritura pública. Exactamente. Doctor, y por ejemplo, si yo tengo una finca y vendo la finca con todo lo que tiene, con su semen moviente, con canino, con aves, con todo, ¿cómo se realiza? O sea, ¿cómo se domina esa venta? Lo que llaman coloquialmente una venta de universalidad. Pero tendría entonces que especificar qué cantidades se están vendiendo y qué especies, géneros, así como lo dice el artículo. Vale, doctor, muchas gracias. Ahora, puede darse otra situación y es que, por ejemplo, hay propiedades o algunas cosas que tenga más de un dueño. Por ejemplo, un inmueble. Entonces, se puede vender la cuota aparte. O sea, el porcentaje que tiene de propiedad la persona. No es necesario, voy a poner un ejemplo. Si X
es el causante y X se muere, fallece. Entonces, X falleció y dejó a los herederos A, B, C y D. Cada heredero quedó con un 25% de la misma propiedad. Significa que A, o cualquiera de ellos, no está obligado a mantenerse ahí en esa comunidad. Entonces, A dice, no, a mí no me interesa tener el porcentaje ese, entonces yo voy a vender mi parte. Y A le puede vender la parte a Z. ¿Ok? Puede hacer esa venta de la parte que tiene. Miremos el 1868. Artículo 1868. Si la cosa es común de dos o más personas pro indiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota aún sin el consentimiento de las otras. Ok, o sea que para que A le venda el porcentaje que tiene, se lo venda a Z, no necesita informarle a los otros, a B, a C y a D, decirle, oigan, cómprenme mi parte o si no, yo se la vendo a otra persona. No Doctor, ¿puedo hacer un aporte? eso. Dime. Lo que pasa es que nosotros tenemos un caso familiar y es que uno, digamos que falleció los papás, mis abuelos. Entonces heredaron Tus tíos. Heredaron 11 tíos, incluido mi papá. Entonces, uno de mis tíos vendió la parte que a él le correspondía por heredero. Y aún no han hecho el proceso de sucesión, ¿sí? No, él vendió sus derechos. ¿Eso se puede? Sí. No, lo que pasa es que no es que haya perdido los derechos, simplemente que lo que le correspondía se lo vendió a la otra persona y esa otra persona es la que va a representar ese porcentaje en la sucesión. Lo que preguntó la compañera es que si eso se puede hacer, y lógicamente sí, eso se llama venta de derechos herenciales, compañera. Por una escritura pública. Exactamente, pero él no le consultó, o sea, hay un tercero que ya no es mi tío el que va a ejercer esos derechos, sino el tercero. Exacto, entra como un heredero cualquiera. Y no Pero claro, ahí todavía no tiene la propiedad, que es lo que habla la norma. Ahí tiene una perspectiva de un derecho. Pero cuando llegue a realizarse la sucesión y se le reconozca el porcentaje que le tocaba a tu tío que vendió los derechos, igualito esa persona puede vender el porcentaje. Doctor, pero ahí no hay una cosita que antes de hacer la sucesión no se puede vender con escritura pública, tengo entendido yo. Puedo vender los derechos, expectativa de los derechos. Se venden los derechos herenciales y eso se hace Lo con que está escritura vendiendo, pública. no está vendiendo el porcentaje de la casa porque todavía no lo ha recibido, pero está vendiendo el derecho. Eso también se registra. Se hace por escritura pública, no se lleva ningún. ¿También no tiene registro? Sí. No. Una cosa es hacer la escritura ante el notario y otra cosa es llevarlo a registro. Porque no puede llevar nada a registro porque no hay ningún bien todavía que se le haya adjudicado. Entonces el registro lo único que lleva es, como su nombre lo indica, el registro, es decir, el listado de quiénes son los dueños de las propiedades. Entonces, si la persona apenas tiene una expectativa, apenas tiene un derecho de recibir, pero todavía no se ha materializado, ¿cuándo se va a materializar? Cuando ya se le adjudicó. Doctor. Mientras no se adjudique la sucesión, todavía no tiene porcentaje de la propiedad. Doctor, pero es que nosotros tenemos un caso donde se compraron unos derechos herenciales y a esa escritura de derechos herenciales, de falsa tradición por compra de derechos herenciales, se hizo registro. Pero ya eso es otra película, porque falsa tradición es cuando se está haciendo la nuda propiedad. O sea, no hay un título de dominio completo. Eso es otra película. Ok. Gracias. Es como si fuera una posesión que tuviera. Y entonces, hay una norma, creo que es la 1561 del 2012,
que es la que habla del saneamiento de la falsa tradición, y entonces se busca a través de esa norma que las personas puedan, vía escritura pública, hacer que el notario les reconozca una posesión. Pero una cosa es que el notario por escritura pública reconozca una posesión si cumple con unos requisitos que establece esa norma, y otra cosa es que el notario le dé la propiedad. Son dos cosas diferentes, porque el único que puede otorgar la propiedad es el juez, después de un proceso de pertenencia. Lo único que cambia aquí con esa norma es que, por decirlo, si la persona hace esa escritura pública para que se le reconozca la posesión, y ahí lleva medio camino adelantado. Es la diferencia, pero no es que se le está reconociendo ahí como propietario. Entonces, por eso es que se habla que en el saneamiento de esa falsa tradición se lleva al registro, porque uno de los, digamos, de los hechos en la pertenencia va a ser demostrarle al juez que hizo el trámite que establecía la ley 1561 y que se le reconoció una posesión y que quedó inscrita la posesión, pero eso no significa que sea el dueño. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Miremos el 1869 que habla de la venta de cosa futura. Buenas noches, sí señor. La venta de cosa futura que no existe, pero se espera que exista, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario o que por naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Entonces, la venta de cosas que no existan, pero que tienen la, digamos, la expectativa, ¿sí?, de que pueda existir, se puede vender. Por ejemplo, lo que estamos hablando de los derechos gerenciales. Todavía no tiene materializado que se le haya reconocido como heredero. Tiene una expectativa. Pero, ¿por qué es posible que suceda? Porque primero, el causante, es decir, quien va a otorgarle el derecho, murió o existe, así no se haya muerto, existe, uno. Y dos, que hay unos bienes sobre los cuales se debe hacer una sucesión. Entonces, pueda que la persona en el momento que está realizando la venta no tiene todavía reconocido el porcentaje de lo que le toca en la propiedad. Pero, como cumple con los requisitos para que se haga la sucesión, tiene la expectativa de que va a recibir. Entonces, como todavía no la tiene, pero es un hecho futuro, puede hacer la venta de esa cosa futura. Entonces, ¿cuál es la venta de la cosa futura? En el mismo ejemplo que coloqué, A, B, C y D como herederos de X. Entonces A dice, bueno, todavía no hemos hecho la sucesión, pero yo puedo venderle a Z, porque yo tengo la calidad de heredero. Ya mi papá se murió, entonces yo tengo la calidad de heredero aun cuando no hayamos hecho la sucesión, y entonces yo puedo vender la cosa futura. ¿Qué es la cosa futura? Vender el porcentaje que me va a tocar dentro de esa casa que estaba a nombre del padre, ¿ok? Perdón, profesor, un aporte. También se pueden las cosechas, ¿no? Hoy en día los de papas fritas y todo eso compran las cosechas de papa por adelantado. Sí, también. Doctor, ahí cabe también las ventas en plano, cuando uno hace una compra en plano y Sí. vende también sobre, Venta sobre plano, sí, también. de las construcciones. Ah, claro. Ujú. Sí, vale. ¿La compraventa, doctor, de un CDT se puede? ¿Entraría ahí? También, claro. Ahora, miremos que cuando se venden los inmuebles, los predios, se hace la venta como cuerpo cierto, pero miremos qué significa eso. No sé si de pronto alguno haya leído en algún momento, tenga la posibilidad de leer un contrato de promesa de venta de un inmueble. Se coloca dentro del clausulado que la venta se hace como cuerpo cierto. ¿Qué significa? Que si hay alguna diferencia de 20 centímetros, 30 centímetros dentro de los linderos o en la medición del terreno, eso no hay lugar a echar para atrás el negocio por eso, porque se está vendiendo lo que hay, ¿ok?
Entonces miremos el artículo 1889. Artículo 1889. Venta de predio como cuerpo cierto. Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni el vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos. Y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido el inciso del artículo precedente. Ok. Entonces, doctor, en ese caso ya la retractación no cabe. ¿Cuál es la, digamos, la recomendación? Cuando se trata de un inmueble, como hay unas mediciones del terreno, si ustedes miran, siempre hay una descripción del bien que se está vendiendo, y entonces se dice, bueno, cabida y lindero, o el bien inmueble se encuentra linderado de la siguiente forma. Por el norte, en extensión de no sé cuántos metros, con el predio que eso fue de Pepito Pérez. Por el sur, en extensión de tantos metros, con propiedad que eso fue de fulanito de tal. Por el occidente, en extensión de tantos metros, con predio que es tal. Por el oriente, en extensión de tantos metros, con vía pública, por ejemplo. Entonces, cuando se hace esa distinción, se supone que al hacer la multiplicación de esas medidas debe dar un total de metros, que es lo que ustedes van a ver en la escritura y en el certificado de tradición y libertad que sale también, el total de metros cuadrados que tiene el lote, que tiene el terreno. ¿Sí? Entonces, cuando en el papel dice eso, porque siempre va a estar la tradición conforme a lo que se hizo en la escritura anterior. La información no va a variar, va a ser la misma. Pero puede hacer que entonces la persona, el que está comprando, sale confiado. Compañero Wilfredo, cierre el micrófono. Entonces puede que el que esté comprando sea desconfiado y va y mide el terreno. Y dice, voy a medirlo a ver si es verdad que tiene la extensión o que tiene las medidas que me dicen los linderos. Y entonces pueda que se dé cuenta, es que en la escritura dice que por el occidente tiene una extensión de 26.5 metros, pero midiéndolo no tiene 26.5, sino que tiene 26, o sea que me faltan 50 centímetros, ¿sí? A eso es lo que se refiere cuando se hace la venta como cuerpo cierto. O sea que si hay alguna pequeña diferencia en la medición del terreno, no se va a tomar como si fuese un, digamos, hacer incurrir en error al comprador, ¿sí? Sino que puede ser que desde el principio, cuando se abrió el folio de matrícula, se dieron esas mediciones o se hizo esa medición y no correspondía con la realidad, había una pequeña diferencia. Ahora, si ya faltan 5 o 10 metros y tal, ya eso es otra cosa. Ahí sí habría lugar a una reclamación. Pero cuando son un pequeño porcentaje o pequeñas medidas que faltan, se entiende que se está vendiendo como cuerpo cierto. Significa que se está comprando lo que se está viendo, lo que hay. Si faltó un poquito o sobró un poquito del metraje, no hay lugar a hablar de que entonces le estaba tratando de hacer incurrir en un error y que había un vicio que debe ser saneado. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, Doc. Doc, una pregunta, pero si de pronto, por ejemplo, un caso de la vida real que sucedió ahorita hace poco por ahí, con una compra de un lote que se hizo, los señores de al lado, o sea, las medidas daban, pero el señor que tenía el lote de atrás se corrió
50 centímetros. Pues como el lote llevaba bastante tiempo sin arreglarse, sin nada, el señor que compró en la parte de atrás se corrió 50 centímetros al lote que estaba al lado. Cuando ya se compró el lote y se fueron a hacer las medidas, ya la casa del lado estaba construida. En ese caso, ¿qué se podría hacer, doctor? Si se compró como cuerpo cierto, no hay lugar a hacer la reclamación. Y estoy seguro que si verifica la promesa y la escritura va a decir que fue como cuerpo cierto. O sea, por esa pequeña diferencia no hay lugar a echar para atrás el negocio. Pues se compra como tal, como compraventa del lote, pero cuando se va a hacer las medidas, el señor de al lado, el señor que estaba en el otro Sí, lote, le se corrió la corrió. cerca y es lo que estoy diciendo. O sea, sí, eso puede suceder, pero no significa que entonces el que está vendiendo lo hizo a posta de querer engañar al comprador diciéndole las medidas son estas y cuando el otro va y mide resulta que el vecino le corrió la cerca. ¿Sí me entiendes? El mojón, doctor, ¿no es cierto? Entendido. Entonces ya el arreglo sería con la persona que se pasó como tal de esos centímetros, pero no con el vendedor como tal. Exacto. Ahora, 50 centímetros tampoco es que vayan a hacer mayor diferencia. Doctor, en otras palabras, pues hacer un contrato de venta como cuerpo cierto, pues no deja de ser un riesgo, ¿no? Porque por Pero decir siempre algo, se hace así, igualito en la notaría lo ponen como una frase de cajón. Siempre el contrato y la escritura siempre va a decir eso. Siempre. Ok. Entonces por eso lo explico de qué significa eso. No significa que sea malo. Simplemente que cuando se habla de que se vende como cuerpo cierto, significa que lo que está comprando es lo que vio ahí. No hay lugar a reclamación porque le faltó 50 centímetros o le faltó 30 centímetros o 20 de la medición del terreno, por la razón que haya sido. Doctor, le hago un aporte. En el caso de inmuebles de bienes urbanos no habría ningún problema eso que usted nos está diciendo. El problema, y es lo que entiendo que está diciendo Luis, se presenta cuando se están vendiendo o estamos comprando lotes o las fincas. Ahí sí tenemos un problema, ahí sí con nosotros en el momento en que vamos a comprar o a vender, siempre le hacemos la sugerencia a la persona que está haciendo el negocio que no permita que dentro de la promesa de compraventa se haga lo de cuerpo cierto, porque para primero nosotros entrar a averiguar por parte de planeación o del mismo Agustín Codazzi si se llega a presentar algún problema. Esto, la verdad es que lo venimos haciendo, pues en el caso de nosotros como evaluadores, cuando tenemos el tema de una promesa de compraventa, como para poder hacer las observaciones y las correcciones respectivas. Pero eso digamos también en los predios urbanos sucede. Sucede cuando se construyó, el vecino fue aventajado y rodó un poquito la cerca y levantó la pared. Y ya después como se fue vendiendo como cuerpo cierto, ya eso quedó así. ¿Sí? Pero a eso es lo que se refiere el término como tal. Bueno, ahora hablemos de una figura que se llama la lesión enorme. No sé si antes lo habían escuchado. La lesión enorme se refiere a la, digamos, posibilidad de echar para atrás el negocio. Pero la lesión enorme solamente ocurre por dos situaciones. Porque el comprador haya pagado más del doble de lo que vale la cosa o el vendedor haya recibido menos de la mitad de lo que vale la cosa. Por ejemplo, si la cosa vale 100 pesos y le pagaron 30, está recibiendo menos de la mitad. Ahí habría lugar a una lesión enorme. O si la cosa valía 100 pesos y el comprador pagó 250, más del doble, ahí habría lugar a la lesión enorme. Pero la lesión enorme en Colombia solo aplica para los bienes inmuebles únicamente.
No aplica para bienes muebles. ¿Ok? La prescripción, ya ustedes saben que la prescripción extintiva, que es como normalmente se habla de la prescripción, que es la pérdida, ¿sí?, de la posibilidad de iniciar la acción legal. Entonces, la prescripción de lo que hablaba anteriormente es de 1 año, ¿sí? O sea, para reclamar porque hayan diferencias en cuanto a la medición del terreno, cuando no se habló de cuerpo cierto, sería 1 año. ¿Pregunta hasta acá? Doctor, sí, una pregunta. Nos devolvemos otra vez al cuerpo cierto y usted está diciendo que 1 año de prescripción. ¿Por qué? Es que no lo entendí. La prescripción es para iniciar las acciones. ¿Quién iniciaría la acción? El que compró, como en el ejemplo que colocaron ahorita, el que compró que dice, no, la medición del terreno está un poco diferente, es decir, tiene menos metros de los que dice la escritura. Entonces voy a presentar la demanda contra el que me vendió, porque el que me vendió, coloquialmente, como dicen las personas, claro, no significa que sea así el término, me estafó y entonces me dijo que tenía 400 metros cuadrados y no tiene 400 metros, sino que tiene 390 metros cuadrados, ¿sí? Entonces me estaba cobrando 1 metro cuadrado de no sé cuánto y resulta que el metro cuadrado no sale a eso, sino que sale a mucho más. Entonces, ese tipo de acciones ante la justicia de presentar la demanda tendría 1 año de presentarse. ¿Ok? ¿También aplica, doctor, para la parte de la lesión enorme? ¿Tenemos 1 año para hacer lo mismo? Sí. Miremos, bueno, miremos el 1904, el 1904. ¿Quién me ayuda? Artículo 1904. Efectos del saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción, a que es obligatorio el vendedor, comprende primero la restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos. Segundo, la de las costas legales del contrato de venta que hubieran sido satisfechas por el comprador. Tercero, la del valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1902. Cuarto, la de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo. Quinto y último, el aumento del valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aún por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo. Todo con las limitaciones que siguen. Entonces, ¿qué es el saneamiento por evicción? El saneamiento por evicción es cuando el vendedor tiene conocimiento de que la cosa tiene, digamos, un desperfecto o de que tiene una situación que de ponerla en conocimiento del comprador, lo más probable es que el comprador no quisiera celebrar el contrato. O que el comprador entonces dijera, bueno, pues celebro el contrato, pero el precio hay que rebajarlo. Pongo un ejemplo. Si la persona vende un vehículo y el vendedor sabe que hay que repararle el motor a ese vehículo pronto y no pone en conocimiento del comprador esa situación, entonces el comprador puede pedir el saneamiento por evicción. ¿Por qué? Porque hay unas cosas, hay unos vicios ocultos que el vendedor no informó en el momento de la venta y que otra hubiese sido la decisión del comprador de tener en conocimiento esa situación. ¿Qué se busca en este saneamiento por evicción?
porque se hayan presentado esos vicios ocultos, que se devuelvan las cosas al estado anterior, o sea, que haya una rescisión del contrato, o sea, que se declara la nulidad del contrato por ese vicio oculto, por ese dolo con el que actúa el vendedor, y se devuelve entonces el bien, teniendo que devolver el dinero recibido el vendedor. ¿Ok? O que se le reconozca por parte del vendedor los gastos en los que tuvo que haber incurrido el comprador por esos vicios ocultos. Profe, qué pena, ¿esto solo aplica en inmuebles, este artículo, o también en cosa? A cualquier bien. Ahora, hay una circunstancia. Si el comprador tenía conocimiento del estado real de la cosa, no hay lugar a hablar de vicios ocultos. Voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes saben que ahí en el Ricaute, la carrera 30, como con calle 11 o 12, como calle 11, sí. Calle 10 o calle 11, hay un hipermercado al costo. No sé si lo han visto. Al frente, Sí. diagonal, hay una bodega de ellos mismos, donde venden productos nuevos que tienen pequeños desperfectos. Entonces ahí uno puede conseguir un computador que le hace falta una tecla, o que tiene un electrométrico que tiene un rayón porque estaba en exhibición, y entonces pues no lo van a querer comprar así normalmente. Entonces, si el precio de la cosa en perfectas condiciones, en perfecto estado, vale 1.000 pesos, ahí lo venden con ese pequeño desperfecto, y no lo venden en 1.000, sino que lo venden en 700. ¿Ok? En ese caso, en ese momento, cuando el vendedor está diciendo el estado real de la cosa y el comprador está aceptando comprar en esas condiciones, ahí no podemos hablar de vicios ocultos, porque el comprador sabe el estado real de la cosa. Hablamos de esos vicios ocultos cuando el vendedor los oculta, como dice el nombre. O sea, cuando no los menciona, porque si los menciona, puede pasar dos cosas: que el comprador no quiera celebrar el contrato, se retracte, o le pida una rebaja en el precio. O sea que, doctor, básicamente la evicción es el ocultamiento de como un vicio oculto. Claro, no expresarlo, reservárselo y tener conocimiento de la situación, y no mencionarla al momento de la venta. Miremos el 1914. ¿Me ayuda? Se llama acción reditoria la que tiene el comprador para que rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redivitorios. El 1915. Son vicios redivitorios los que reúnen las calidades siguientes. 1. Haber existido al tiempo de la venta. 2. Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente, de manera que sea presumir que, conociéndolos, el comprador no la hubiera comprado o lo hubiera comprado a mucho menos precio. 3. No haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte.
o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Ok. El 19-16. Saneamiento de vicios conocidos por el vendedor. Si se ha estipulado que el vendedor no estuviera obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador. El 19-17. ¿Quién me ayuda con el 19-17? Los vicios Artículo 19, preventorios 17. dan derecho al comprador para exigir a, lo- a la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciere. Entonces, ¿quién va a escoger ahí si pide una cosa o pide otra? Lo va a escoger el comprador. ¿Dudas hasta acá? Sí, teacher. Dime. ¿Dudas o no? Bueno, miremos las obligaciones que tiene el comprador. $19.28. ¿Quién me ayuda con el 19.28? Artículo 1928. Obligación del comprador. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Ok. ¿Qué otra obligación tendría, aunque ahí no sé en ese artículo? El comprador. Recibir lo que compra. Exacto. Recibir la cosa. Miremos el 1929, que habla del lugar y tiempo del pago. Lugar y tiempo del pago. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticias antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. Ok. Y la mora en el pago del precio. Artículo 1930. Mora del pago del precio. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en lugar y tiempos dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. Ok. Entonces, el vendedor puede vender la cosa, ¿sí? E incluso entregar la cosa sin que se le haya pagado la totalidad del precio. O sea que el precio puede ser pagado a plazos, pero puede entregar la cosa. Entonces miremos que hay una figura que se llama pacto comisorio. Miremos qué es el pacto comisorio. 1935. Artículo 1935. Concepto de pacto comisorio. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que
No pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Entonces, el vendedor entrega la cosa y va a recibir el precio posteriormente o por cuotas después de entregar la cosa. O sea que en la venta no es una operación matemática de que 2 más 2, 4, de que entonces el uno entregó la cosa y el otro pagó. Como cuando uno va a la tienda y compra un producto, de que el uno entregó la totalidad del precio y el otro recibió. Esa no es la única modalidad de la venta, de la compra-venta. Puede pactarse este pacto comisorio, puede establecerse este pacto comisorio. ¿En qué consiste? En que se va a pagar el precio posteriormente a recibir la cosa, ya sea en un solo pago o por cuotas, posterior a recibir la cosa. Pero el pacto comisorio solo se va a establecer o se puede establecer sobre bienes que están sujetos a registro, como por ejemplo los automóviles, sobre los vehículos. Entonces, en el pacto comisorio se establece una cláusula dentro del contrato de compra-venta del vehículo que el vendedor establece el pacto comisorio, se reserva el dominio de la cosa hasta que se pague la totalidad del precio. Entonces, ¿cuándo va a surgir la obligación para el vendedor de hacer el traspaso? Cuando se le pagó la totalidad del precio. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la consecuencia por no pagar el precio dentro del plazo establecido por parte del comprador? Entonces, dará lugar a dos situaciones para el vendedor. Que se restituya la cosa, ¿sí? Se devuelven las cosas al estado anterior, o exige que se le pague la totalidad de lo que se le deba. Miremos el 1936. ¿No cabría también, doctor, el incumplimiento del contrato y pues ahí le cobraría la cláusula por incumplimiento? Sí, pero no necesitaría ningún pronunciamiento judicial. O sea, solo un acuerdo entre las partes. Exacto. Al hacer el pacto comisorio no necesitan establecer. O sea, se evitan acudir al juez para que el juez declare incumplido el contrato. Esa, digamos, es la ventaja con esta figura. Perfecto. ¿Es como un otro sí al contrato, doctor? No. Esto puede ser una cláusula dentro del contrato, porque un otro sí es modificar una cláusula. Y esto se puede establecer desde el principio. ¿Quién me ayuda con el 1936? Yo le ayudo, doctor. Artículo 1936. Efectos del pacto comisorio respecto a las acciones. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1930. ¿Y el 1937? El artículo 1937 dice pacto comisorio con efectos de resolución ipso facto. Si se estipula por no pagarse el precio del tiempo convenido, se resuelve el ipso facto el contrato de venta. El comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Ipso facto significa que no necesita pronunciamiento alguno, de que es inmediatamente, ¿ok? ¿Y ese dinero se lo puede pagar, se lo puede pagar directamente a él o directamente ya toca, como está la demanda establecida, al juzgado, doctor? Cualquiera de las dos formas. 1938. 1938.
prescripción del pacto comisorio. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes si no pasare de 4 años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos 4 años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. Entonces, ¿cuánto es el plazo máximo que puede durar ese pacto comisorio? 4 años. Máximo 4 años. De ahí hacia abajo. Hay otra figura que es el pacto de retroventa. Me imagino que ustedes habrán escuchado el tema de las casas casa comercial o las casas de empeño. La persona va y empeña una cosa, ¿sí? Sí, señor. Eso es un pacto de venta. Eso es una compra-venta con pacto de retroventa. ¿Qué significa eso? Que la persona no está empeñando realmente. La persona está vendiendo la cosa. Y se está estableciendo en esa venta que un plazo. Y si en ese plazo el vendedor cumple con la condición, por ejemplo, de pagar el precio que establezca el que está comprándola, entonces el que está comprando tiene la obligación de volver a venderle la cosa a esa persona. Pero eso debe quedar por escrito. Doctor, pero normalmente yo me acuerdo porque pues hace unos 20 años atrás, normalmente el tema de las compraventas estaba muy de moda. Hoy en día pues ya realmente las únicas que quedan son las poquitas que existen en el centro. Pero yo recuerdo perfectamente que en el contrato de retroventa ellos cobraban un interés hasta se llegaba a pagar del 10% de la cosa. Eso no es ilegal, doctor, no es interés. Siempre fue así hasta que aparecieron las cosas estas, la DMG y las pirámides. ¿Por qué era legal ese 10% que ellos cobraban? Porque es que ellos no te estaban empeñando, ellos no te estaban cobrando un interés del 10%. Ellos te prestaban 100 pesos y después, o sea, ellos te compraban por 100 pesos la cosa. Y decían, bueno, me vas a pagar dentro de 4 meses por esta misma cosa, no me vas a pagar los mismos 100 pesos que yo te di, me vas a pagar 140 pesos dentro de los 4 meses siguientes. Entonces tú haces el cálculo matemático, me está cobrando el 10% mensual. Ahí no hay usura. ¿Por qué no hay usura? Porque lo que se está haciendo es una venta y estableciendo una cláusula de retroventa dentro de un plazo con un precio ya definido. Entonces, como hay una nueva venta, ahí no hablamos de intereses. Entonces, después cuando surgieron las pirámides por allá en el 2008, fue que cambió a que el interés no puede ser sino el 2.6. Pero la figura de la retroventa sigue siendo la misma. Y ese 2.6 supuestamente de intereses es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque ahí no hay un interés, ahí es una retroventa. Están comprando la cosa y se establece que dentro de determinado plazo están obligados a volver a vendértela por X precio. Y ya en ese X precio viene la ganancia de ellos. ¿Quién me ayuda con el 1939? Artículo 1939, concepto del pacto de retroventa. Por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de cobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra. 1940. Efectos respecto a terceros. El pacto de retroventa, en sus efectos contra terceros, se sujeta a lo dispuesto en los artículos 1547 y 1548. El 1941. Artículo 1941, derechos y obligaciones del vendedor. El vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya
sustituya la cosa vendida con sus acciones naturales. Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador. Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no a las invertidas en mejores útiles o voluntuarias que se haya hecho sin consentimiento. 1942. Prohibición de cesión. El derecho que nace del pacto de retoventa no puede cederse. Okay. Artículo 1943. Doctor, ¿y ese por qué no se puede ceder? Porque la norma lo prohíbe. Ah, ya. Sí. Artículo 1943. No habría una, digamos, un abuso. Podría ¿Incumplimiento? hablarse de un incumplimiento por parte del comprador que se obliga luego a vender. Sí. 1943. Artículo 1943. Prescripción de la acción de retoventa. El tiempo en que se podrá intentar la acción de retoventa no podría pasar de 4 años contados desde la fecha del contrato. Pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada que no bajará de 6 meses para los bienes raíces, ni de 15 días para las cosas muebles. Y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de tiempo en tiempo, y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada, sino después en la próxima percepción de frutos. Ok. Yéndonos a las compraventas, o sea, ellos están obligados a tener estos bienes allí 4 años. No, el tiempo establecido, el tiempo que normalmente tienen en la costumbre son 4 meses. 4 meses, sí. Los 4 años es que el plazo de la retroventa no puede ser superior a los 4 años. Superior. Si Pedro le vende a Juan la cosa, entonces Pedro y Juan establecen un pacto de retroventa donde Juan se obliga a volver a venderle la cosa a Pedro. Entonces establecen un plazo. Bueno, sí, la obligación de que Juan le tenga que volver a vender a Pedro, ¿por cuánto tiempo va a ser? No va a ser de por vida. Va a establecerse un plazo. Entonces ese plazo es el que no puede superar los 4 años. Que hablando de las casas de empeño, la costumbre en las casas de empeño son 4 meses. Pero esa es la costumbre mercantil entre ellos. Pero la norma dice que el pacto de retroventa se puede establecer máximo hasta 4 años. O sea que en ese orden de ideas, doctor, entonces se puede mandar a una compraventa donde se hizo inicialmente un contrato por 4 meses y si no se puede sacar la joya o la prenda o el bien mueble, el dueño de la compraventa pues no puede quedarse con el bien mueble. No, porque prima el acuerdo de voluntades. Si establecieron en un término 4 meses, 2 meses, ¿sí? El término que hayan establecido no estarían violando la norma. No, y normalmente ellos se cuidaban de eso cuando uno hacía esa cuestión, porque pues ochentero que nunca haya hecho eso, no es ochentero. Uno llevaba la cosa y allá le hacían un documento y le decía, tiene 120 días para retirarlo o ya se consumaba, se perdía. Todavía siguen existiendo, que ya no es tan conocido ni tienen así el mismo auge de antes, pero todavía siguen existiendo. Doctor, ahora todo sistemático, ahora existe Falabella, se embala uno más duro. Pero es que Falabella tú no le vas a llevar televisor o la cadena de oro para que te la reciban y te presten plata. Esa es la diferencia. Bueno, nos vemos mañana. Ok, feliz noche. Ok, doctor. Feliz noche. Bueno, doctor, muchas gracias.